de EO Monterrey para el mundo. Esto es Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Desde Monterrey, el corazón industrial de México, conectamos mentes emprendedoras con el mundo. Cada episodio es una invitación a descubrir los aprendizajes, retos y secretos de los grandes visionarios de EO Monterrey. Esto es una guía para quienes están cambiando el juego. Ponte cómodo, súbele al volumen y prepárate para ser inspirado. El momento de transformar al mundo comienza aquí y ahora. Esto es Regio Talks. Hola emprendedores, bienvenidos a Regio Talks de EO Monterrey para el mundo. Hoy tenemos un gran invitado, Jesús Pérez, aparte de compañero y amigo del foro. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien, gracias, mi Aldo, y gracias por Jesús la invitación. Enrique Pérez, pero te dicen que yo te digo Chuy y luego muchos te dicen Quique, ¿cómo te gusta que te digan? Fíjate que todo el mundo me pregunta cómo me gusta que me digan, me da lo mismo. En mi casa me dicen Quique, entonces, Okay. toda la vida he sido Quique, y en la escuela y en la chamba siempre he sido Chuy. Ok, Entonces, para no mezclarme, ahora puse Jesús Quique Pérez, para no batallar. Para no Ok, batallar. Perfecto. Acá te decimos Chuy, pero bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias Muy a Dios. Gracias por la invitación. Si alguien sigue a Chuy en las redes sociales, pues es un poquito bueno para los deportes. Entonces, ¿a qué horas te levantaste hoy? Si nos puedes compartir. A las 5 de la mañana. ¿Y qué hiciste de ejercicio? Hoy me tocó bici, estuve que Pero ahí- en la mañana haces bici, luego nadas kilómetros, entonces, o sea, es rutina en la mañana de fuerza, de energía, de ejercicio. Sí, a las 5 de la mañana llueve, truena, relampaguea o haga frío, ahí estamos. Mañana me toca natación, aún con el frío. Ok, pero te has hecho natación hasta con más frío, ¿no? Como, Sí, o sea, no le sí, paras, sí, ok. no paramos. Perfecto. Oye, sí, si pudiéramos definir en una frase, pues, imagínate que mañana va a ser un tweet o un video, que fuera una frase así, eslogan, ¿tú cómo te definirías como persona? Catalizador de propósito. Catalizador de propósito. Ok, perfecto. Yo estoy en tu foro, pero es confidencial. Pero algo que le quieras compartir a los emprendedores, a la comunidad de IO, que no conozcamos de ti, más que ni en el foro conozcamos de ti, que nos puedas compartir algo así, un insight tuyo. Mira, yo creo que el insight importante es que mi emprendimiento, creo que como los de muchos, nace a veces en medio de las crisis, ¿no? Pero la idea nace en una crisis muy, muy importante de mi vida que te la he compartido a ti en foro y la he compartido en varias conferencias donde siendo ejecutivo de Cemex y yéndome bastante bien, estando en Florida, aunque tenía un buen puesto, entro en una crisis y tomo la decisión de suicidarme. Y en medio de esa crisis, ya luego no les haré el spoiler, pero les digo, ya después sabrán por qué estoy aquí, pero tomo la decisión de suicidarme y ahí empiezo a buscar mi propósito de vida. Okay. Mi vida sí había sido un poco irónica porque yo siempre había estado y me encanta la planeación estratégica, pero nunca había hecho una planeación estratégica de mi vida. Okay. Y me doy cuenta que el mundo corporativo no era lo que me movía y había un tema de hacer planeaciones estratégicas pero personales y que las empresas y las personas se encuentren y cumplan su propósito, es algo que me apasiona y me encontré con eso, ¿no? Y ahí es como mi emprendimiento se da de esa manera, ¿no? En un redescubrimiento de hacia dónde quería llevar mi vida. Y de ahí, si brincamos gracias por compartir esta parte en la comunidad. Si ahí brincamos ya la parte del emprendimiento, de ahí salió tu emprendimiento que es ahorita Novament, ¿verdad? Si nos puedes platicar un poquito de ese cambio o cómo pusiste la primer piedra o si hubo antes algo para lo que ahorita es tu empresa que está creciendo y que está ya muy estructurada. Sí, creo que el tema relevante fue cuando yo tengo esta crisis, hago mi planeación y digo, quiero emprender para este tema del propósito, que tenga propósito. Y bien chistoso porque cuando termino mi plan, me hacen director general de una subsidiaria de Cemex, de tiendas de materiales para la construcción. Y ahí estoy 3 años todavía incubando y pensándole y por dónde va a ser la cosa. Pero yo traía este tema ya bien, bien clavado.
y arranco un grupo de empresarios los sábados para hablar de este tema de propósito. Y empezó uno y luego empezaron 5 y de repente empezó a ir mucha gente. Rentábamos un salón en un hotel, en el Fiesta Inn, que está ahí en Lázaro Cárdenas, lo rentábamos. Y empresarios me empezaron a decir, oye, está padre lo que traes de propósito, ¿me puedes ayudar en mi empresa? Y está padre. Y entonces dije yo, pues yo te ayudo. Y llega un momento, después de haber estado 3 años como director en esta subsidiaria y ya apoyando a varios clientes, que tengo que tomar la decisión de seguir o no seguir. Y como les digo a muchos, la decisión es bien sencilla porque ya sabía lo que quería, pero tomarla es bien difícil. ¿Por qué? Porque ya eres director, estás calientito, te va bien de sueldo, tienes prestaciones. Estatus. Que fíjate que en estos... ¿verdad? Es correcto, pero en estos 3 años empecé a trabajar mucho en el estatus porque pues Cemex, como tú dices, es y era una empresa de mucho estatus, de cómo te vistes, cómo andas, etcétera. Pero estos 3 años creo que era una subsidiaria fuera de Cemex. Yo empecé como a desintoxicarme, voy a decirle en el buen sentido de la palabra, de ese tema de estatus que veo que a mucha gente le pesa, ¿no? Gracias a Dios yo el tema del estatus me liberé rápido. Todos tenemos el deseo, pero lo he roto, yo creo. No, sí. Oye, y en esa parte que ahorita dijiste, digo, porque yo me resuena esa parte de tomar la decisión y mañana a lo mejor, y ahorita lo hago, y la semana que entre le das vuelta. Ese parteaguas que dijiste, o sea, pusiste tu renuncia. ¿Cómo le hiciste? Porque mejor hay muchas personas que están ahorita emprendiendo y están en ese punto, yo creo que es un punto de inflexión en la vida, ¿verdad? ¿Qué les podrías decir para que se animen? O sea, porque no es fácil, ¿verdad? Yo creo que tienen que haber hecho una buena introspección, porque creo que el emprendimiento no es para todos, y así como el mundo corporativo no es para otros, ¿sí me explico? Pero sí hay perfiles para el corporativo y perfiles para el emprendimiento. Primero tienes que estar seguro, porque los dos caminos tienen sus temas, ¿no? El tema corporativo, mucha gente piensa que está más calientito y que llega el sueldo, pero al final tienes 0 control de lo que al rato los de arriba van a decir qué hacer con tu vida. Y a mí me tocó vivir en Cemex y en Alfa antes, muchas de esos que ahí viene un proceso de transformación, y ya sabes que las grandes consultoras cuando hablan de proceso de transformación es que van a mochar gente. Entonces no controlas, ¿sí me explico? Piensas, tienes una sensación de control. Entonces yo la invitación es, tienes que hacer conciencia que a veces esa sensación de control o de seguridad en un corporativo es muy efímero, porque todo puede cambiar y no controlas, por más que pueda ser muy bueno. Y en el tema del emprendimiento hay muchos golpes, es muy solitario, hay muchas crisis en un inicio, pero tienes un mucho mayor nivel de control, ¿sí me explico? Y por eso que es así como que una falsa creencia que tenemos del tema del control, ¿no? Entonces, en el emprendimiento, aunque sufrimos, aunque nos duele y cada vez cuando vas creciendo hay más broncas, sí controlas mucho más variables que cuando eres un empleado. Entonces, para mí esa es la decisión. Tienes que decir, oye, ¿quiero controlar más las decisiones y hacia dónde me va mi vida? ¿O dejo que tal vez un corporativo vaya siendo el que tome las decisiones por mí, no? Oye, y nuevamente, ¿en qué apoyan a las empresas? Porque es una consultora, si nos puedes explicar un poquito más. Como te comentaba, todo esto nace con el tema de propósito, y yo como experto en planeación estratégica, me di cuenta que más en las pequeñas, medianas empresas, tú puedes hacer una super estrategia y objetivos y bien hecho, y luego vas con la gente y que la entiendan, que quieran y que puedan hacer las cosas, es el reto. Convencimiento. Los objetivos, yo te puedo decir, y yo veo muchas consultoras que ofrecen, y te voy a hacer una planeación estratégica. Te están vendiendo cosas que son muy sencillas de hacer, como ahorita la inteligencia artificial, que me encanta platicar de eso contigo. Una estrategia es muy sencilla de hacer. Sí, ponla en marcha. Y te digo, yo que llevo 30 años haciendo una estrategia, vienen los consultores, yo te voy a hacer la estrategia, y se llevan 4 o 5 meses y salen con cosas muy básicas, muy sencillas o muy lógicas, voy a decirle la palabra lógicas. El tema es cuando volteas a la gente y cómo le haces para que lo haga. La ejecución, la bronca estaba en la ejecución. Entonces, en los grandes corporativos hacer estrategia
Y que la gente lo haga es muy sencillo, porque lo haces y si no te vas y me traigo al que sí lo haga. Pero tú que tienes pymes y la audiencia que somos más pymes, pues no puedes darte el lujo de quito se va. Es como los convences. Uh-huh. Y eso tiene que ver mucho con que te metas en el ser humano. Uh-huh. ¿Qué le motiva? ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita? Etcétera. Tratarlo para que... Y a veces hay gente que quiere pero no puede. Y hay otros que pueden pero no quieren. ¿Sí me explico? Y entonces eso se llama cultura. Uh-huh. Ahora yo todavía veo que mucha gente habla de cultura y siguen sin entender. La cultura es la forma de pensar y actuar de la gente. Uh-huh. Y cuando tú lo sumas todo en una organización, hay formas de pensar y actuar. Entonces, si tú puedes ligar las formas de pensar y actuar con la estrategia, ya la hiciste. Entonces yo dije, pero empecé a buscar consultoras cuando estaba director. ¿Y qué me topo? Consultoras que son muy duras, que lo haces y no te vas. Y otras que son muy soft, que mira, tú da la parte soft y tarde o temprano se van a dar los resultados. Entonces el puente está roto. Uh-huh. Aún en las empresas al día actual sigue estando roto ese puente, uh-huh, porque hablamos de la parte dura y suave. Cultura es lo que construye el puente. Uh-huh. Entonces dije, oye, yo me quiero ser experto en eso. Y lo implementé ahí y luego con mis amigos empresarios. Y al final ese es nuestro core. Cómo yo ligo objetivos con la gente. Para que quiera y para que pueda. Ese es nuestro core. Ahorita que nos platicas en la parte del core y que está muy conectado con tu parte, o con tu camino, si pudieras decirnos si fuera una persona de tu empresa, ¿qué sería? ¿Será un clon tuyo o sería otra persona con ciertos atributos? ¿Cómo lo podrías describir a tu empresa? Fíjate, mi propósito en la vida es ayudar a las personas a que encuentren y cumplan su propósito. Y en la empresa es exactamente el mismo. Ayudar a las empresas a que encuentren su propósito, fijen objetivos y los cumplan. Entonces, yo te puedo decir que es el mismo DNA, ¿sí me explico? Y yo busco que la gente que está con nosotros viva ese propósito, que realmente estemos enfocados en ayudar a las empresas y a las personas, a las empresas, a encontrar y cumplir el propósito. Entonces creo que sería un clon. Un clon tuyo. Sí. Si nos pudieras poner un ejemplo de una actividad, un framework o algo que hacen en Novamén para que una persona se sume a la cultura, porque creo que esa es la parte, cuando una persona no se suma a la cultura, pues algo truena, o sea, algo se rompe y pues alguien se va, ¿verdad? O sea, si no es el que sí está en la cultura o el que no está, ¿verdad? ¿Algún así ejemplo así rapidito de que la gente pueda aprender? Yo te puedo decir que existen tipologías de cultura, y perfiles de gente. Entonces, tal vez yo como lo hago tan seguido, lo hago de una manera muy natural, pero hay empresas que son muy estructuradas, de orden, de procesos, son cuadradas en su forma de operar. ¿Sí me explico? Porque eso les da como estabilidad. Entonces, la gente normalmente tiene que tener un perfil que le guste seguir reglas, etcétera. Entonces, ahí es donde, si de repente yo decía, oye, soy estructurado, pero ahora me quiero hacer ágil y quiero meter IA y quiero hacer... Sí, pues las empresas fijan objetivos de ese lado, pero toda su gente estaba acostumbrada a ser cuadrada, de orden, que le dijeran qué hacer, y de repente le dicen, no, ahora piensa y quiero que tú... Ahí es donde el perfil... Entonces son perfiles, hay perfil, el que es estructurado y ordenado, hay el que es ágil y flexible, hay el otro que quiere que su papi le diga, el paternalista, le dice que el jefe le esté diciendo siempre qué hacer. Y cómo hacer la parte. Y hay otros... La cultura de mercado es muy independiente. Yo me voy y me lanzo al mercado y veo cómo le resuelvo broncas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes las tipologías de los tipos de cultura y los perfiles de la gente, que todos los perfiles salen de los temperamentos y todos los test salen de lo mismo, que viene de Hipócrates, pues es bien fácil distinguir, oye, Chihuahua, este cuate le va a batallar. Ya cuando determinas eso y dices, oye, o lo ayudas o... como no sé si te acuerdas de la estufa caliente en el IPADE, ¿no? O lo transformas, o lo entrenas, o lo transfieres a otra hora, o lo terminas para que vaya una organización donde su cultura cheque con lo que él quiere culturalmente hablando, ¿no? Sí, si lo podemos así, resumir unas cuantas palabras es, o sea, estrategia, tú hacia dónde vas como líder de la empresa y tú, si tienes directivos, gerentes, no sé, y que sean las personas adecuadas para que te sigan en el camino, ¿verdad? Yo hace muchos años tenía un jefe que decía, yo voy para allá, y el que se suba conmigo
pase, o sea, era muy duro, pues está en el equipo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que va a aguantar o va a ser una inversión en todos mis formas de trabajar. Entonces, sería como que un resumen, más o menos. Sí, o sea, al final el resumen es que tienes que tener a la persona correcta en la silla correcta. Sí, correcto. Pero la silla correcta tiene el tema de el puesto y la empresa, o sea, y no todos están hechos para nuestras empresas, y es lo primero que tenemos que reconocer, ¿va? Sí. Oye, Chuy, y esto lo conectamos con el tema de propósito, porque tienes, no sé, un año, un poquito, Pues este año, digo, llevo muchos años, pero ya un poquito más en forma este año, más en sí. forma. Generas contenido, el tema de propósito, más para personas que para organizaciones, y así lo que he entendido. Si nos puedes platicar por qué, porque te conozco y estás sumamente comprometido, y es algo que no es como que, es que voy a hacer este contenido por monetizar o por el ego de la marca personal que te está de moda, sino porque en realidad te llena y lo haces con mucho gusto. Entonces, ¿cómo llegaste ahorita ya a esa parte de crear tu contenido, de darle valor a las personas, de dar entrenamientos, porque das cursos a chavos, o bueno, sí, a colaboradores? Chavos, a jóvenes y a colaboradores, a todo el que quiera fijar su propósito. Y también a personas muy específicas, a hijos, hasta personas en particular. Hijos de amigos tuyos, hijos de empresarios, etc. Entonces, platícanos un poquito de ese camino, todo lo que conlleva desde, o sea, el diseño de esa marca o de ese contenido, a la implementación, y qué has aprendido. Y hay mucha gente que le apasionan muchas cosas, y porque piensan que tienen una empresa, no sé, lo que sea. Y hay otras cosas que les apasiona y que lo pueden compartir y darle valor a las personas. No lo hacen por ese paradigma social de la escuela o del título, ¿verdad? Platica un poquito de tu historia en eso. Sí, a ver, como te decía, mi negocio, la consultora, nació primero siendo un tema altruista. Nos juntábamos y luego se convirtió en fundación que se llama Líderes con Valor, y empezamos a ayudar a las personas en el tema de propósito. Y Fundación Saber, que es de Proeza, le tenemos jóvenes, y luego en Caintra, y tenía esa vena, o sea, estaba la consultora, pero a la par íbamos desarrollando la parte filantrópica, ¿no? Y un tercer eje es que yo había hecho mi propósito, dije, y tengo que asegurar, o sea, sería incongruente que yo hablara de propósito si yo no estoy siguiendo mi propósito. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es que creo que el ser humano, el propósito es integral. Yo no nomás puedo pensar en mi parte profesional, ni en mi parte personal, o de pareja, o de amigos, o física. O sea, son todas las... O sea, tu propósito de vida tiene todos los ámbitos. Entonces, yo creo que seguí dando esto, pero yo lo tenía que vivir, ¿sí me explico? Entonces, empecé de que fumaba una cajetilla de cigarros diaria y me podía tomar una botella de whisky en una sentada, a empezar a hacer un poquito de ejercicio, a correr, y como tú sabes, pues acabo de calificar para ir a hacer el maratón de Boston, porque corrí el maratón en 3 horas 13, o sea, de no poder correr ni 2 kilómetros a correr un maratón en 3 horas 13, es tiempo? Parte de seguir mi propósito, en 15 años. Wow. Y hacer triatlón, de no haber nunca ni haberme subido una bici, ahorita ya haber ido a 3, 4, 5 mundiales. Llevo como 4 o 5 mundiales representando a México en triatlón. Entonces, seguí todo ese camino. Dije, primero tengo que ser ejemplo de lo que a mí, y tú y yo lo platicamos mucho, que venga un nutriólogo que esté gordito y que me diga, oye, te voy a poner una dieta para que tú estés bien. Pues digo, híjole, no me cuadra. Sí. Entonces, primero era, pues yo lo tengo que vivir, tengo que ayudar. Y pasó algo bien interesante. Como tú sabes, dejé la dirección general de la consultora hace un par de años, y yo creo mucho en Dios, ¿no? Y sentía que Dios me decía, quiero que ahora compartas todo lo que es. No nomás quiero la fundación, estaba en el Consejo Comunidad con Carmen Garzate, que es un tema de ayuda social. O sea, siempre he estado mucho con la vena social, ayudando en el tema de propósito. Y yo me negaba a las redes sociales. Yo no tenía redes sociales, para los que... Me negaba a las redes sociales porque creo que las redes sociales, en mi caso, voy a hablar en lugar de ayudarme, me perjudican, porque luego podía estar perdiendo mucho tiempo, sentía que perdía tiempo, y luego estabas envidiando cosas que ni querías, o sea, decían, a ver, esto no...
Pero dije, oye, ¿y qué si compartimos contenido de valor? ¿Y qué si ayudamos a las personas, no? Entonces, primero fue romper ese tema de que las redes sociales, nomás es para ver, para entretenerte y ver babosadas, ¿no? Yo rompí ese paradigma para mí. Y el tema de compartir, y gracias a ti y a varios que me han dado muchos consejos, y ahora que estoy mucho más activo después de lo de Gary Vee, se acercaron agencias de comunicación y me decían, oye, Chuy, es que tú no tienes que inventar contenido, es nomás grabarte, porque entrenas todos los días, porque das un chorro de conferencias a chavos, porque cuando estás con un cliente platicando hablas de ese tema, o sea, es un tema que ya lo traigo en mí. Y como dice Gary Vee, sé nomás tú, sé auténtico. Y si esa autenticidad que tú tienes la compartes, ya generas valor. Sí. Al principio cuando empecé a grabar me ponía nervioso y era cartonado. Sí. Y luego me empecé a decir, oye, pues cuando veo la cámara, estoy viendo un cuate, estoy viendo un amigo, estoy viendo a alguien que necesite ese consejo. Entonces, oye, ¿cómo arrancar? Pues primero, sé auténtico. Lo que tú vayas a vender es algo en lo que tú crees. Si tú no crees en eso... Sí, que no es un personaje. O sea, que es correcto, porque los personajes podrán divertir en algún rato, te harán viral, te podrás monetizarlo, pero tarde o temprano se caen porque son personajes, ¿no? Entonces, es ser auténtico, y si eso te apasiona y crees que ese contenido le genera valor a alguien, dale. ¿Y qué has aprendido ahorita en este año que tienes generando contenido? O sea, no voy a hablar de la parte técnica de grabarte y editar el video, que lo puede hacer tú, lo puede hacer un equipo de personas, pero ¿qué te has llevado este año y que alguien lo pueda escuchar, que esté en ese momento de igual, sí, no, lo hago, me da miedo, la cámara, todo eso? ¿Qué nos puedes compartir? Hay mucha satisfacción en el servir. De hecho, científicamente te genera dopamina, o sea, voy hasta ponerlo desde el punto de vista físico, ¿no? Pero para mí, el tema de que me busque gente que me dice que vio el contenido, que le ayudó a su hijo, te podré decir 1000 casos de cosas que me han pasado, desde gente empresaria de mucha lana que me habla y que está pasando por crisis bien complicadas, hasta hijos de empresarios, hasta la persona más común y corriente que de repente vio algo y que me buscó y me dijo, oye, Chuy, es que me sirvió eso, es cumplir de nuevo mi propósito de ayudar a las personas en ese camino de que su vida tenga sentido, ¿no? Al final, yo estoy convencido que uno toma la decisión de que su vida tenga un sentido, o ser como los zombies, ¿no? A mí este tema de las películas de zombie, no las veo, no me gustan, pero creo que reflejan mucho nuestra naturaleza, que muchos van caminando como zombies y otros están buscando realmente vivir una vida completa, ¿no? Sí, ahorita que decías de Gary Vee, hay una frase que dice, no crees contenido, documenta el contenido. O sea, documentas y de ahí cortas y de ahí sale contenido, porque lo demás es hecho un script y no es auténtico, ¿verdad? Entonces la gente que pues, documenta tu vida, y esa parte es donde lo que tú estás documentando es el propósito de ayudar a alguien más. Entonces, esa es como que la receta, y muy sencilla, ¿verdad? Es muy sencilla, pero creo que lo tienes que hacer con ese tema. Yo creo mucho que lo que hagamos tiene que servirles. De valor, tiene que ser valor. Tiene que generar valor. Sin esperar algún cambio. Y la parte económica llega, ¿sí me explico? O sea, y te digo, ahorita después de todo este año me invitan a una conferencia en American Chamber. Fue la semana pasada, un foro de más de 100 personas. Me ponen justo a la hora del desayuno. Oye, los hice llorar a todo el mundo estaba llorando, y los meseros, y sí me explico, y me dice, oye, ni me dejaste desayunar, pero lo hice de corazón. O sea, cada vez voy haciéndolo más, o sea, conforme vas compartiendo, tiendes a ser más auténtico, y la gente lo ve que lo estás haciendo de corazón, ¿no? Entonces, ese es un reflejo y no lo estoy diciendo por presumir que pasó eso, sino decir, oye, pues algo estoy moviendo de una manera natural, dar valor, sin tratar de sobrehacer mi presentación, ¿no? Sí, gracias por compartirlo. Oye, ¿cómo llegaste a IO? ¿Llegamos juntos? Y no tengo la menor idea, y de hecho también siempre te quiero preguntar, se me olvida, pero ¿cómo llegaste a IO? Fíjate que IO son de esas cosas, así como el IPADE, voy a irme al IPADE, me obligaron en Cemex a hacerlo y yo no quería hacerlo, y cuando entré dije, wow,
Uh-huh. Qué padre que le entré, ¿no? Y yo, varios, a través del IPAD, Jonathan Wapinski me había dicho, y luego Beto Estrada, y varios me habían estado insistiendo de entrar a IO, y por alguna razón u otra no había entrado, ¿no? Y no le entendía bien qué era eso de IO, sabía que se juntaban y platicaban, Un culto, sí, fíjate que nunca lo entendí bien, pero hubo un momento que me cayó el 20 que dije, oye, que a ver, que es parte de lo que yo también predico, uno se convierte en la gente con la que se junta y en los libros que lee. Entonces, entre más me junte con gente emprendedora que piense de una manera similar, hablando desde el punto de vista de emprendimiento que yo, pues va a ser muy enriquecedor, ¿no? Entonces, tomo la decisión de entrar por eso, ¿no? Porque dije, oye, pues quiero rodearme de gente que me lleve, que me impulse, ¿no? Así como me gusta impulsar, pues yo también necesito ser impulsado, ¿no? No tengo batería, yo solo me estoy dando batería, ¿no? Creo que también mucha gente me impulsa, ¿no? Si completamos una frase, EO para mí es... EO para mí es crecimiento. O sea, cualquier servicio de los que nos ofrece IO, para mí es... No hay lugar en el que yo conviva con IO, inclusive la posada, donde no crezca, ¿sí me explico? Donde no vea un crecimiento. Entonces puede ser personal, puede ser de trabajo, en todos los, yo tengo objetivos en toda mi vida y puede haber crecimiento, algunos son en lo personal. Tú sabes que yo soy a veces muy ácido y muy crítico, pero yo siempre he dicho que hasta el reloj más descompuesto uno le aprende, ¿no? Entonces, oye, pues le aprendí este pedacito a y a ¿sí me explico? Entonces, para mí ha sido de crecimiento en todos los ámbitos, ¿eh? Ahorita llevamos 3 años y medio, algo así, ¿no? Más o menos. 3 años y medio. En estos 3 años y medio, si me platicas una historia, una experiencia que he dicho, wow, o sea, porque a veces la gente piensa en IO que es una comunidad de emprendedores para hacer networking, y creo que a veces el networking es lo último que sale, porque al final haces amistades con las personas que están adentro, y sí, el negocio da esas cosas, pero alguna historia o una experiencia que he dicho, wow, o sea, estoy en el lugar correcto en este momento, ¿verdad? Digo, mañana no sabemos qué va a pasar, pero estoy aquí, en este lugar correcto. Sí, bueno, pues tú estás en mi foro y sabes que en este año hubo mucha turbulencia en toda la serie de negocios en los que arranqué algo nuevo. El tema de la consultora arrancó. Tengo un director excelente operando, pero no era excelente para manejar crisis, ¿sí me explico? Entonces, en esos momentos donde yo me sentía drenado y llegar al foro y decir, oigan, traigo todo esto, y el simple hecho que me escucharan y luego que me dijeran cosas que yo ni por aquí me pasaban, haz de cuenta que me llenaban el tanque todos los meses, ¿no? O cuando voy a puedo decir, para mí eso ha sido, eso, cuando hubo esas crisis, para mí es un ejemplo de lo que sucedió. O que vamos te puedo decir, ahora que fui este año estuve en el evento en Xcaret, en Xcaret, y escuchar al que fundó Xcaret, wow, me llenó la pila, y la señora que hizo todo el tema de Ultrafem allá, joyería y perfumería, y la convivencia, entonces, pum, te llena, o sea, te llena de energía para seguir en lo que tienes que hacer, y te ayuda a crecer, ¿sí me explico? Te ayuda en la crisis y te ayuda al crecimiento, ¿no? Entonces, para mí esos son ejemplos de cosas que han marcado, ¿no? O sea, esa parte de ir a eventos, de ver ciertos speakers, de convivir con otras, porque ahí conviste con gente de todo el país, y la parte del foro, que ahorita la gente que no sabe, el foro no podemos aconsejar, o sea, es cosas que compartir experiencia y hacerte preguntas difíciles. Sí, o a veces, si no tienes la experiencia, dices, oye, pues esta parte me resuena y conecto contigo, no tengo nada porque no me ha pasado, pero te estoy escuchando, y hay esa conexión más allá de la parte estratégica. Correcto, es la empatía, y luego te hacen, aunque no tienes la experiencia, le haces la pregunta, oye, ¿y has pensado en esto? Porque yo pensaría en eso. Hijo, no había pensado. Entonces te abre caminos para pensar las cosas de otra manera diferente a la tuya, ¿no? Sí. Oye, ya para ir cerrando, en tu vida emprendedora,
¿tienes alguna frase, algún mantra así que lleves todos los días con el que te levantes y que te ayude a seguir? Porque hoy te dijiste las cosas buenas o malas del emprendedor, son más malas o más problemas, pero pues tienes que seguir, ¿verdad? Entonces, ¿alguna frase con la que se quede la audiencia? Bueno, tengo una frase que uso en todas mis cápsulas que se llama abrazo, mis líderes. El tema del abrazo es representar el amor. Creo que toda la base de nuestra existencia tiene que ver con el amor. Y el amor, como lo digo en una de mis conferencias, es tiempo. Y con esto cierro, para mí es gente que damos tiempo y nos dan tiempo y nos están amando, ¿sí me explico? Porque yo le digo, tú quieres saber realmente qué amas, ve a qué le dedicas tu tiempo. Ahí está tu corazón, ¿sí me explico? Entonces, por eso el abrazo, mis líderes, tiene que ver con el amor. Y creo que todos los que somos líderes o los que consideramos líderes tenemos que abrazar a la gente que más lo necesita, ¿no? Última pregunta. A todas las personas que están empezando, sean jóvenes, alguien está empezando ahorita su emprendimiento, o está en ese punto que tú estás ahorita, que tú tuviste de hacer de tomar esa decisión, ¿verdad? Porque esa decisión, pues tú la jalaste. Hay gente que pues mañana se queda sin trabajo y tiene que tomar esa decisión de emprender, ¿verdad? A veces por necesidad. En 2, 3 palabras, ¿qué le podrías decir que están en ese momento difícil? Que el corazón ya sabe, tu intuición ya sabe el camino que tienes que tomar. Nomás recuerda, la prueba de ácido es, ¿te gusta mucho lo que le vas a entrar? ¿Sí? Y estás dispuesto a ponerlo al servicio, a servir a los demás. Si tú contestas honestamente esas 2 preguntas, te va a ir bien. Porque te gusta y vas a ponerlo al servicio de los demás. Ya lo demás, va a haber broncas, etcétera, sigue tu corazón, ¿no? Y lo decía Steve Jobs en lo de ahí en Stanford, ¿no? En el commencement speech que tiene. Muy bueno. Sigue tu corazón. Redes sociales, ¿nos puedes compartir tus plataformas? Sí, porque es contenido yo sí digo que es contenido de valor, y a lo mejor cada quien en su momento o en su presente lo puede tomar de diferente manera, pero si nos puedes compartir ahí tus plataformas. Sí, el podcast de Líderes Ocultos, que estoy entrevistando a empresarios que nos comparten este tema de propósito, se llama Líderes Ocultos, está en YouTube. Y mis redes sociales, Instagram, TikTok, está bien, es Jesús Quique Pérez. Quique con K-I-K-E. Jesús Quique Pérez. Ahí pueden encontrar mi contenido. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo. No, hombre, gracias, mi Aldo. Y aquí estamos siempre a la orden. Y gracias a toda la audiencia por aguantarme este tiempo. Bueno, amigos, esto fue Regio Talks de IO Monterrey. Para el mundo. De IO Monterrey para el mundo. Esto fue Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Hasta la próxima.